Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, hoy con un invitado especial platicando sobre algo importante para ustedes, que es un concepto que quizás la sociedad conocemos, que es prótesis de cadera. El doctor Salvador Berrueta, que él es ortopedista con su especialidad en el área de prótesis, y hablar sobre un aspecto clínico, pero mínimo invasivo, es hablarlo de hoy. Salvador, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, doctor Julio. Salvador, creo que el reemplazo de cadera no es algo con lo que la sociedad no puede haber tenido contacto, pero hablar de técnicas quirúrgicas diferentes, la evolución de la cirugía en el mundo de la ortopedia ha ido revolucionándose, y creo que esto es algo que la gente joven como tú ha incursionado en hacer las cosas con técnicas diferentes para darle una pronta recuperación a la sociedad. Sí, claro, doctor. De hecho, en su tiempo se consideró la prótesis de cadera como la cirugía del siglo, porque es la que más cambios hizo en la vida de las personas en forma positiva. Sin embargo, se le tenía mucho miedo a la prótesis de cadera porque se consideraba una cirugía grande, peligrosa, que incapacitaba muchos días a las personas en cama. Y actualmente, afortunadamente, nos hemos adiestrado en algunos otros países que nos han enseñado que hay técnicas muy pequeñas que no limitan más que horas la vida de las personas y que se integran brevemente a su vida cotidiana. ¿Qué podemos contemplar que es una cirugía de reemplazo total de cadera, o cómo la gente lo puede conceptualizar? ¿Es cambiar alguna parte estructuralmente completa de la cadera? Sí, efectivamente se cambia pues toda la parte articular, que es la parte del acetábulo de la pelvis, que se llama copa. Se coloca un polietileno liner, que es lo que vendría siendo el nuevo cartílago. Una cabeza que nosotros utilizamos, una de cerámica, que es la que menos fricción produce y dura más años, y un vástago metálico por dentro del fémur. Doctor, ¿y cuál sería la diferencia entre una cirugía convencional de cadera con una de mínima invasión? Pues la diferencia, cirugía de mínima invasiva en reemplazo articular se define como una herida que tiene que ser menor de 10 centímetros, una incisión única, no son varias, y que se conserva la mayor cantidad de tejidos posibles, es decir, no se desinsertan músculos, no se cortan músculos y se conserva la mayor cantidad de hueso posible para percibirla más como una cadera propia y no tanto como una prótesis. Esa es la parte en la que la concepción, tanto para la gente que nos ve a través de pantalla como para nosotros mismos, conceptualizar qué es lo mínimo invasivo. Es lastimar lo menor posible los tejidos para una reintegración más pronta, porque estructuralmente, para los que fuimos operados de cadera, y lo platico, como en mi niñez tuve una fractura de cadera, todo el mundo le teníamos respeto a esta cirugía por lo que implicaba, por lo sangrante, por lo traumática. Pero creo que esta revolución ha cambiado mucho el contexto, y el tiempo de recuperación es la parte fundamental, porque después de esta cirugía, hoy habitualmente la gente casi está caminando inmediatamente, ¿cierto? Sí, de hecho ya tenemos varios casos que hemos operado en el Hospital Country, donde el mismo día de la cirugía, en cuanto se pasa el efecto de la anestesia, los pacientes con asistencia de unos bastones canadienses o de una andadera, en 4 o 5 horas están caminando para ir al baño, caminando alrededor de la cama, para hacer lo básico, pero en horas es posible realizarlo hoy en día. Digo, esa parte de la cirugía ha revolucionado esto, ¿no? Sí, ¿y existe algún criterio de pacientes que sean candidatos para este tipo de cirugías? Sí, originalmente cuando empezamos con esta técnica hace 5 años, la selección de pacientes era un poco más específica, solamente pacientes delgados, que no tuvieran mucha masa muscular, que digamos no tuvieran enfermedades concomitantes, etcétera. Pero actualmente incluso pacientes con sobrepeso, pacientes de todas las edades y pacientes incluso que tengan algunas enfermedades controladas se pueden operar. ¿Qué hizo, Salvador, qué hizo esta diferenciación que de algún modo le diera permiso a que en grupos que no eran tan selectos en su momento se hubieran permitido integrar para este tipo de procedimientos? ¿Qué dio esa pauta? ¿Hubo alguna técnica que cambió, algo que viró para poder hacer este tipo de cirugía más en un grupo más amplio de pacientes? Fueron varios factores. Al inicio no teníamos el instrumental, lo tuvimos que traer de Suiza una parte y otros instrumentos de Estados Unidos. Entonces el ir integrando poco a poco los instrumentos nos permitió hacer las cirugías en más cantidad de pacientes. Digo, porque obviamente es un procedimiento que técnicamente, para los que hemos entrado a un recambio, sabemos que es una cirugía que puede ser
simple en manos expertas, compleja en gente que no tenga la habilidad quirúrgica, pero sin lugar a duda para pacientes con factores comórbidos asociados, que entendemos que esta es una fractura frecuente en adultos mayores o cuestiones degenerativas crónicas que van limitando la funcionalidad de la gente y que sabemos que a veces la decisión para muchos pacientes cuando empiezan a sufrir cambios osteodegenerativos con la edad, se la piensan mucho por la reintegración a una vida funcional. Por eso te hago la pregunta de quiénes no cumplen criterios para una cirugía como estas. Bueno, los criterios serían obesidad mórbida, que dificulta mucho este tipo de cirugía. Se puede hacer con un abordaje convencional, pero la mínima invasiva en pacientes con obesidad mórbida, en pacientes que tengan cirugías previas, también de la zona lo dificulta mucho, y pacientes que tengan también un tendón o un volumen muscular muy grande, digamos físico-constructivistas o gente que hace deporte, pero muy intensamente, que tienen un cuádriceps o un músculo del muslo muy grande, se dificulta demasiado. Serían esos dos tipos de personas, los que tienen obesidad y los que tienen una musculatura exagerada. Okay. Bueno, Julio comentaba, ¿no?, que este tipo de cirugías es más común en pacientes adultos mayores, pero ¿existe alguna edad mínima para decir se va a realizar una cirugía de mínima invasión hasta, no sé, 80 años, no sé? Ok, es muy buena pregunta. Actualmente se le tenía mucho miedo o se tenía casi descartados a los pacientes jóvenes, que es a los que actualmente operamos más con esta vía. Incluso tenemos casos de pacientes de 28, 30 años que tienen secuelas de enfermedades de la infancia o que tuvieron secuelas por tratamiento por COVID. Recientemente hay muchos pacientes con necrosis femoral por el abuso de corticosteroides. Entonces, ya básicamente no hay un límite de edad. Pacientes jóvenes, adulto mayor o de cualquier edad se puede operar por este tipo de abordaje. La técnica quirúrgica para esto, ¿existen algunas otras alternativas como el robot, como una posibilidad técnica? Sí, de hecho, recientemente se han desarrollado técnicas con navegación, que es únicamente un asistente con inteligencia artificial que te va guiando con la posición de tus componentes. Y existe el robot, que están por traernos un par de robots de la Ciudad de México, que ese sí es digamos, una asistencia activa, porque tiene un brazo robótico que te va guiando con la colocación más óptima de los implantes para tener un menor rango de falla en la colocación de la prótesis. ¿Qué tipo de robot? ¿En este caso es Da Vinci también? No, de hecho, son otras marcas, que uno se llama Meiko y otro se llama Rosa. Son los que tenemos actualmente disponibles ¿En qué México. partes del mundo están trabajando este tipo de robots? Se utiliza, el país número 1 que utiliza cirugía robótica es Estados Unidos. Incluso ahí se desarrolló el brazo robótico semiactivo, que fue el primero, y ya después el activo. Pero también en Austria, en Alemania y en Suiza son los otros 3 países donde se utiliza de manera convencional. Y la parte que tú hablas, relevante, digo, entiendo que la cirugía robótica ha venido a revolucionar importantemente en cuestiones de seguridad, principalmente, ¿sí? En la precisión, que es algo que obviamente nuestra mano no nos ofrecería de repente en ciertas posiciones que a veces algo incómodas para trabajar en ciertas estructuras. La cirugía robótica puede darles esa certeza. Hablamos de una parte que es la finura para llegar a ciertos puntos y mayormente en cirugías de prótesis, ¿no? Sí, incluso se considera que la asistencia robótica es una excelente ayuda en cirujanos que no tienen tanta experiencia, precisamente por eso. Porque muchas veces en la cirugía tu perspectiva es de que estás colocando los implantes adecuadamente, pero una vez que lo comparas con el sistema de navegación o con el robot, te das cuenta que te estás equivocando por 10 o 20 grados, lo cual puede mermar mucho las actividades físicas del paciente posterior a la cirugía. Entonces, la idea de utilizar el robot es que va reduciendo el rango, ¿no? Este rango de error de la posición de los componentes, y al paciente pues le va mucho mejor cuando tiene una posición óptima. Salvador, que te queremos pedir que te quedes con nosotros para que al final, en nuestra mesa de conclusiones, junto con el doctor Germán, podamos ya aterrizar un poquito más sobre el tema, ¿les parece? Claro que sí. Al regreso del corte comercial, tenemos una cápsula de redes sociales con Aldo. ¿Se quedan? Continuamos. Muy bien, continuamos.
La prótesis de rodilla es un tratamiento que se realiza frecuentemente en pacientes que sufren artrosis de rodilla.